a ustedes que nos van a escuchar de su tiempo, pero pues también manifestamos como organización nuestra preocupación por la situación del compañero Óscar Hernández. Pues criminalizar a los luchadores sociales se hace de diferentes maneras y pues es la mejor artimaña que ocupa el Estado para contener pues el trabajo de estos compañeros, ¿no? Que de alguna manera pues usando uso de toda la honestidad y responsabilidad social pues se organizan y ayudan a otros a organizarse, como es el caso del compañero Óscar. Pues estamos preocupados, ¿no? Nos manifestamos completamente por una salida real que deslinde ya al compañero para que pueda retomar su vida ordinaria y más que nada pues su trabajo social que realiza, y pues obviamente para un descanso a la familia, ¿no? Que más que nada son los que sufren bastante cuando uno es detenido. Bueno, como contexto rápido, el movimiento campesino regional independiente MOCRI en el estado de Chiapas surge en el año de 1991 de manera formal. Surge por una necesidad de las poblaciones indígenas y campesinas que estaban aglutinadas en lo que era en aquel entonces el municipio de Ocosingo. En aquella zona de la selva, pues obviamente los compañeros, como habían sido reubicados por, en algunos casos porque había explotado el volcán Chichonal y por alguna repartición de tierras, eran comunidades o zonas nuevas, que obviamente al llegar a tomar posesión de las tierras en la zona selva, pues tienen que hacer una serie pues mínimo de desmonte, y obviamente al ser comunidades nuevas no hay caminos, no hay carreteras, no hay electricidad, no hay servicios, pues tampoco hay ni siquiera combustibles, pues tienen que cortar la leña para poder el consumo diario, ¿no? Para poder preparar los alimentos. Sin embargo, como a nivel nacional e internacional se estaba dando una crítica fuerte por la deforestación de la selva, pues el Estado lo que hace es imponer una veda forestal que afecta directamente a estos pobladores. Sin embargo, pues esta era una contradicción, porque quienes realmente estaban y siguen realizando la deforestación, pues no son los campesinos, ¿no? Que tienen un respeto pues hacia la tierra y que en todo caso consumen o obtienen del bosque pues lo que necesitan para subsistir. Los que realmente ocasionan la deforestación hoy en día también pues son las grandes empresas madereras, ¿no? Con cobijo de los gobiernos, y en aquel entonces con cobijo del PRI gobierno en el estado de Chiapas. Entonces imponen una veda forestal para que los compañeros incluso no pudieran ni siquiera cortar leña para el consumo. A compañeros que veían que tenían cortando la leña incluso para sus casas, pues eran detenidos. Bueno, todo este fenómeno genera un descontento que hace que los compañeros se comiencen a movilizar y se aglutinan en torno a lo que es el MOCRI. Entonces la primera demanda, la primera lucha que dio origen a la organización pues fue eso, luchar y echar abajo la veda forestal. Sin embargo, cuando logran ya la victoria el 6 de julio de 1991, cuando formalmente surge el MOCRI, pues se ven en que se ha ganado pues una victoria parcial, ¿no? Porque si bien ya pueden en ese sentido estar tranquilos, pues las necesidades básicas siguen. No hay vivienda, no hay salud, no hay educación, no hay transporte. Pues toda aquella situación que se dejó ver con el levantamiento del STLN era la situación que vivían nuestros compañeros de MOCRI. Con compañeros, sus hijos morían pues por enfermedades curables, incluso como por una fiebre, ¿no? Entonces esto obliga a que nos comencemos a organizar, y la organización va creciendo. Desde el principio la organización se caracteriza por ser independiente de los partidos. Incluso el MOCRI, tras el levantamiento del 94 del STLN, forma parte del primer municipio rebelde, que por varias razones pues no puede sobrevivir. En todo el año de los 90 el MOCRI es independiente, se caracteriza por ser de las organizaciones que se movilizan para conseguir sus demandas sociales. Su base es principalmente campesina e indígena. Es de las organizaciones que como forma de lucha y de difusión organiza marchas caravanas desde la selva hasta la Ciudad de México. Chiapas pues hay cacicazgos aún, feudos, hay cacicazgos y feudos políticos de los partidos. A finales de los 90, ya casi para el año 2000, pues varias organizaciones se aglutinan para echar abajo al PRI. Logran echar abajo y entra un gobierno supuestamente democrático del PRD de Pablo Salazar Mendiguchía, que había destacado por ser parte de la comisión de la Cocopa. Y comienza a aglutinar y a cooptar a dirigentes de organizaciones. En el caso del MOCRI pues también le hace planteamientos para que se alinee a lo que son las políticas del gobierno. El MOCRI obviamente, manteniendo su línea de independencia, no lo acepta.
Eso conlleva a que en el año 2001 sean detenidos varios compañeros de los representantes, de dirigentes de la organización, pues, y representantes campesinos. La necesidad pues seguía existiendo. El MOCRI en el 2001, como parte de su lucha, hace una toma de tierras, ¿no?, que se vuelve muy controversial porque está en el mero seno del estado de Chiapas, en la capital de Tuxtla Gutiérrez. Entonces todo el sexenio de Pablo Salazar Mendihuichía fue prácticamente represión en contra de la organización, en contra de los dirigentes. Algunos de sus principales líderes estaban presos. A lo que quiero llegar, o la parte que quiero platicar un poco más, es acerca del periodo de 2007 en adelante. Les comento que al final del periodo de Pablo Salazar Mendihuichía teníamos más de 40 compañeros presos. Cuando llega el anterior gobernador Juan Sabines, llega con un también lenguaje democrático, incluso con el fenómeno que se dio con Andrés Manuel López Obrador, pues va, lo presenta y goza de cierta popularidad entre algunos sectores. Cuando él llega al gobierno, comienza a hablar de la reconciliación, reconociendo que hay muchos presos políticos, y reconoce que el MOCRI fue y es una de las organizaciones más golpeadas, ¿no? Y comienza a hacer una serie de planteamientos con varias organizaciones que se habían mantenido independientes, y pues su primer mecanismo pues es acercarse por medio de ofertas, ¿no?, de recursos, proyectos productivos, pero pues también de libertades, ¿no? Nosotros pues obviamente interesados en la libertad de los compañeros, pues se logran algunos acuerdos básicos y el reconocimiento de que son presos políticos, y el gobernador los libera. Entonces en el 2007 comienza a liberar presos, miembros de la organización. Sin embargo, también empieza un trabajo que caracterizó al exgobernador, que era el acercamiento y la cooptación de dirigentes sociales, quizás donde compañeros tenían las conciencias pues más débiles, o donde no estaban completamente definidos por la lucha social, son cooptados por el partido del PRD en el estado de Chiapas en el 2007. Entonces, en el interior de la organización logra hacer una fisura, una ruptura, ¿no? Esta ruptura se deja ver en el año 2008, cuando dentro de una asamblea hay un choque entre simpatizantes completamente de la organización y compañeros que habían sido nuestros compañeros, pero que ahora estaban en las filas del PRD. Este es un dato muy relevante que ahorita voy a platicar. Lo que quiero comentar es que en el año, como también contexto, en el año 2007, en diciembre, se da el desgajamiento de un cerro, donde se lleva una comunidad completa sobre el río Grijalva, donde se lleva la comunidad de Juan de Grijalva, mata a más de 30 habitantes. Entonces se forma un dique natural, un tapón de manera natural, que fue conocido como el tapón del río Grijalva, muy conocido, muy difundido. Y pues dado que el río pertenece, o más que pertenecer, está bajo la administración de la Comisión Federal de Electricidad, pues también es responsabilidad suya romper este dique, drenarlo de manera pues programada para que baje el nivel del agua, porque corría el riesgo de que se rompiera ese dique. Y toda la ribera de ese río pues había bastantes comunidades. Llega Comisión Federal, comienza a hacer trabajos de desasolve, pero en un mal cálculo rompe ese dique, generando pues que el agua se vaya de manera abrupta, una ola prácticamente gigante se forma y se lleva a varias comunidades y poblaciones que están a la ribera del río Grijalva. Desgraciadamente también mueren compañeros, pero obviamente causa la afectación de cientos de pobladores, pues se inunda sus casas durante una semana. Prácticamente el río mantiene su cauce arriba de su cauce natural hasta los 3 metros, y pues varios compañeros que son pobladores de esas comunidades pues también se ven afectados, ¿no? Entonces desde el 2007 y tras el rompimiento de este dique, que fue responsabilidad de Comisión Federal, pues nosotros como organización comenzamos a movilizarnos para que en primer lugar se le respete sus espacios a estos compañeros, ¿no? Para que el Estado mismo mexicano y el Estado de Chiapas reconozca su responsabilidad que tuvo, e incluso indemnice a compañeros porque se llevó sus tierras, se llevó el ganado. Esa zona es una zona productora de cacao, y pues también se llevó los cultivos de cacao, ¿no? Entonces desde el año 2007-2008 sobre todo comenzamos una lucha, una consigna, que era la indemnización de los compañeros por el mal manejo del tapón del río Grijalva. El gobernador Juan Sabines, como andaba muy allegado a lo que es la ONU y andaba impulsando lo que le llamaron los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU, comienza a hablar y comienza reconociendo que efectivamente hubo un problema, ¿no? La federación lo reconoce y dice que va a mandar recursos, y él como solución dice que va a crear las dichosas ciudades rurales, que era pues una aglutinación de todas las poblaciones dispersas, ubicadas pues en centros, en ciudades rurales, como dice su nombre, donde comenta que iba a generar empleo, educación,
y que solucionaba el problema de la dispersión en Chiapas, y con eso también solucionaba el problema de los afectados del tapón del río Grijalva. Nosotros honestamente, desde el principio que da a conocer eso, pues comenzamos a cuestionar al gobierno y su política, porque considerábamos que no era una solución para el problema de la pobreza, que por el contrario, era una forma de querer tapar el problema real, porque tras haber desbordado el río, comienza a llegar incluso el ejército, ¿no? Y comienza a desalojar a los pobladores para que no puedan regresar a sus casas, a grado tal incluso que a varios de nuestros compañeros les destruyen sus casas, ¿no? Y mientras se habla de los beneficios de las ciudades rurales, por otro lado, afuera o en las comunidades donde que fueron afectadas, se comienzan a generar grupos de choque y comienzan a agredir a nuestros compañeros y a de otras organizaciones, ¿no? Comienzan incluso a detener personas, lo que hace es generar un miedo dentro de lo que es la ribera, y pues muchas organizaciones se inactivan y muchos pobladores incluso también se dejan de participar. Pues nosotros como organización, por el contrario, impulsamos la movilización más allá, a grado tal de hacer movilizaciones desde el estado de Chiapas hacia la Ciudad de México, para dar a conocer lo que está pasando, incluso para dejar ver nuestra crítica al gobierno y nuestra oposición a la construcción de ciudades rurales que creímos no solucionaba el problema, y hoy pues se ha demostrado. Entonces generamos una oposición fuerte al gobierno, comenzamos a criticar sus políticas que no funcionaban, comenzamos a hablar de violaciones a derechos humanos, comenzamos a hablar y evidenciar el asesinato y la activación de grupos paramilitares. En ese contexto es que llegamos al 11 de noviembre del 2008, cuando les comentaba que dentro de la colonia Emiliano Zapata, que había sido una toma de tierras emblemática para la organización, se da un choque que incluso fue impulsado por los mismos partidos políticos del estado de Chiapas, sobre todo por el PRD, donde genera un brote de violencia y asesinan a una compañera nuestra el 11 de noviembre del 2008. Al asesinarla, pues obviamente nosotros como obligación mínima pues tenemos que hacer la denuncia, ¿no? Y nuestros compañeros comienzan a denunciar ese homicidio de nuestra compañera. Sin embargo, caso pues curioso y ridículo y muy preocupante es que se generan o se liberan órdenes de aprehensión, pero no en contra de las personas que cometen el homicidio, que están claramente identificadas por personas que estuvieron ese día, pero como están bajo el servicio del Estado, liberan órdenes de aprehensión en contra de toda la dirigencia del movimiento campesino regional independiente. Entonces descabezan prácticamente la organización. En aquella ocasión detienen a 24 compañeros, son golpeados, son detenidos, son torturados, inclusive en esa colonia, como hay simpatizantes aún nuestros, pues son desalojados de su vivienda, ¿no? Y todo esto bajo cobertura del gobierno, porque en cuanto a nuestros compañeros los detenían no policías, sino personas civiles, los detenían, los golpeaban, los torturaban y después los entregaban a la policía, ¿no? Entonces en el 2008 se deja ver este fenómeno. De manera particular, pues dado que la organización es nacional, en aquel año nos encontrábamos en el estado de Puebla, pues también haciendo trabajo de desarrollo, pues tuvimos que integrarnos. Bueno, esto pues obligó a que nos llevaran a detenernos, fuimos acusados de diferentes delitos. Sin embargo, después de estar 3 años y medio presos, pues logramos demostrarle a nuestra inocencia, en gran medida y sobre todo por la defensa jurídica que desarrolló el equipo de trabajo, pero sobre todo por la movilización que se dio pues de muchos de nuestros compañeros en la organización. Lo que puedo concretar es que la criminalización de la lucha social se da sobre todo cuando enarbolamos luchas sociales, ¿no? Entonces, el mensaje que hoy traemos pues es que lo mínimo que podemos hacer como estudiantes, como campesinos, como trabajadores, pues es solidarizarnos, creo, con cada una de las movilizaciones y luchas que se dan. Finalmente la represión lo que busca es generar el miedo y paralizar la conciencia social. Sin embargo, no hacerlo, no luchar, pues implicaría aceptar pues toda la opresión que el Estado comete sobre nosotros. Pues ese es nuestro mensaje, compañeros, desde el MOCRI del estado de Chiapas, y pues la lucha sigue. Gracias.